Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Hoy, buscando concordar con el devocional de la palabra de Dios que enviamos todos los días, excepción del domingo, por medio de WhatsApp. Si tú quieres tener esos devocionales, envíame tu WhatsApp y con todo gusto te lo estaremos enviando. Estamos viendo la epístola a los Efesios, ¿verdad? Y hoy vimos Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En él también vosotros, ¿en quién? El contexto nos dice en Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo es que nosotros obtenemos todas las bendiciones espirituales que Dios nos da. En Efesios capítulo 1, versículo 3, nosotros encontramos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, ¿verdad? En Cristo. Esto es muy importante. Cristo, en Cristo es donde nosotros obtenemos todas esas bendiciones espirituales. Qué bueno que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para poner que sean bendiciones espirituales, ¿verdad? Porque a veces hacemos mucho recalque en las bendiciones materiales, pero las bendiciones espirituales son muchísimo más grandes, hermanos. Es digno de meditar para glorificar a Dios. Ahorita no me voy a detener a explicar todas las bendiciones espirituales, pero hablamos de la elección, de la predestinación, de la adopción, y ahí Pablo las enumera en todos estos versículos. Y aquí nos da dos bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en una. Edgar, ¿cómo está que dos en una? Sí, dice la palabra de Dios que cuando oímos la palabra de verdad, eso es muy importante, someternos a la sana doctrina, someternos a la predicación real de la palabra de Dios, no a gente que predique falsamente la palabra de Dios, que distorsione la palabra de Dios, porque entonces no va a causar una obra en mí. Necesito exponerme a la verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Fuiste sellados. Primera bendición. Hemos sido sellados con el Espíritu, no por el Espíritu, sino con el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es el sello, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El sello en los tiempos, ¿verdad?, del apóstol Pablo significaba propiedad, que eso era de propiedad de la persona que imprimía su sello ahí. Un esclavo, una escritura, una propiedad, no sé, donde estuviera el sello, eso era propiedad de ellos. La palabra de Dios entonces nos dice que somos propiedad de Dios, somos propiedad de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, si somos de Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan dice que si no tienes al Espíritu de Dios, no eres de Cristo. Por más que tú digas que eres de Cristo, no eres de Cristo. Si el fruto del Espíritu de Dios no se está mostrando en tu vida, tienes que analizarlo. ¿Por qué? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Simple y sencillamente porque el Espíritu Santo es muestra de que pertenecemos a Dios, ¿verdad? Es muestra de que pertenecemos al Señor Jesucristo. El Espíritu entonces es ese sello de que somos propiedad de Dios. Es decir, esto nos habla porque también vimos que hemos sido redimidos. Otra bendición espiritual, que hemos sido redimidos. Y eso, como lo dije en el devocional en su tiempo, en su momento, habla de un mercado de esclavos. Fuimos comprados, ¿verdad? Y fuimos comprados a precio de la sangre de Cristo Jesús. Ojo, fuimos comprados a precio de sangre, y no cualquier sangre, la sangre del unigénito amado Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, hermanos, es la muestra de que hemos sido rescatados, de que se pagó el precio por nosotros, de que en verdad eres propiedad de Dios, ¿verdad? Y la segunda dice que es las arras. El Espíritu Santo es las arras. ¿Qué eran las arras? La garantía. Era una cantidad de dinero que se dejaba, ¿verdad?, como garantía de que se iba a pagar el total de todo eso, ¿verdad? Y se iba a adquirir esa propiedad. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice: el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a consumar lo que inició en nosotros. Esa es una seguridad de salvación, hermanos. Para eso Dios nos ha dejado el
sello del Espíritu, ¿verdad? El sello que es el Espíritu Santo y las arras, la garantía. Por eso dije 2 bendiciones en una. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos demuestra, perdón, me está pegando el ventilador, nos demuestra que hemos sido salvados realmente, que hemos sido rescatados realmente. Hermano, ¿te has detenido a meditar en esto? ¿Te has detenido a meditar en esto? Que eres guardado, dice el apóstol Pedro, por el poder de Dios. Y el poder de Dios, obviamente, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver cómo la Escritura encaja en todo. Y nos da esa preciosa seguridad. Dios, sabiendo lo débil que somos, hermanos, nos da seguridad. Dios, sabiendo que nuestra fe no va a ser una fe siempre así fuerte, así bien super strong y detalles de ese tipo. Nos conoce, sabe que somos débiles, hermanos, y sabe que un día podemos tambalear y otro. Entonces el Señor nos ha dejado preciosas y grandísimas y poderosas promesas para nosotros poder sustentar nuestra seguridad ahí. Y una es que si el Espíritu de Dios está morando en tu vida, es que has sido sellado, que eres propiedad de Dios y que Dios ha prometido, el espíritu de la promesa, por eso dice, ¿verdad? Dios ha prometido y ha dado la garantía, que es el mismo espíritu, para que nosotros tengamos esa confianza plena, hermano. Esa es las bendiciones que Dios ya nos dio, no nos va a dar, nos dio. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, es decir, al cristiano más nuevo, al que acaba de ser regenerado, ya tiene todas las bendiciones de Dios, ¿ok? Entendamos esa parte y comprendámosla y metámosla en nuestra cabeza, que vamos creciendo en madurez, y es decir, vamos creciendo en nuestra manera de caminar hacia lo que ya somos, que nuestra manera de caminar demuestre lo que ya somos. Pero ¿cómo lo podemos hacer si de repente vamos a tropezar y todo? Como el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Hermanos, eso es lo que nosotros, o sea, si tú has caído, si tú has trastabillado, si tú te has salido de repente del camino y regresaste, ya no te detengas a ver dónde saliste. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete y empieza a caminar con la mira puesta en Cristo Jesús, porque tienes la promesa del Señor de que no te vas a perder. Eso es seguridad de salvación. Jesús ha prometido que sus ovejas no perecerán jamás. A menos de que creas que Jesús es mentiroso, entonces es como te puedes perder. Pero Él ha prometido que ni una de sus ovejas se va a perder. Yo te pido que meditemos mucho en esto y que alabemos a Dios por la grandeza de su gracia, como el apóstol Pablo termina en el versículo 14, dice, para alabanza de su gloria. Es decir, Dios nos ha dado estas garantías, el sello, y nos ha dado las arras. ¿Para qué? Para que tengamos, para que lo alabemos, para que le glorifiquemos, para que demos gracias a Dios que no dejó en nosotros el cuidar nuestra salvación, sino que Él, en su poder, a los que son suyos, Él va a obrar. Recuerda lo que dice también en el Antiguo Testamento, si 7 veces cayeres justo, 7 veces lo levantará Jehová. Esa es una realidad, hermanos. No, el 7 habla de perfección, de totalidad. Es decir, no que sean 7 veces nada más, si cae 8, pues ya, no lo va a levantar Dios, no. Está hablando de una totalidad. Dios ha prometido que vas a llegar a la gloria. A los que eligió, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que eligió, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En Romanos 8, Él es el eslabón de la salvación que nunca se rompe. Desde que Dios escogió hasta la glorificación no se pierde ni uno solo, ni uno solo. Dios ha dado grandísimas promesas, y una es el Espíritu de Dios morando en nosotros, que es el sello y que es las arras de lo que Dios ha prometido. Meditémoslo y démosle gloria al Señor por todas sus bendiciones y sus misericordias de tener esta seguridad de salvación. Dios te bendiga.